En un mundo donde el antiguo arte de la astrología a menudo se simplifica a descripciones superficiales y características generales, rara vez se reflexiona sobre el poder genuino y profundo que se esconde detrás de cada uno de los 12 símbolos zodiacales. Sin embargo, ¿qué pasaría si entre ellos existiera uno cuya esencia no solo se distingue por rasgos únicos, sino que representa una fuerza verdadera e indómita, capaz de subvertir las nociones establecidas de la realidad, desafiar audazmente las normas aceptadas y, en última instancia, transformar el futuro mismo de la humanidad? La narrativa de hoy se sumergirá en el enigmático mundo de Acuario. Aunque muchos lo perciben como un soñador excéntrico e inofensivo, los investigadores profundos de la psique humana y los ritmos cósmicos proponen una mirada mucho más profunda a este signo. Detrás de su aparente originalidad y ligereza, se revela algo mucho más fundamental y poderoso, un potencial inagotable para la transformación radical de la sociedad, para un avance intelectual sin precedentes capaz de allanar el camino hacia la creación de un mundo completamente nuevo e inédito. Es precisamente esta asombrosa capacidad, esta fuerza impulsora interna, lo que convierte a Acuario, quizás, en el signo zodiacal más impredecible e incluso, en cierto sentido, peligroso, pero peligroso no para las personas, sino para la rutina anquilosada, para la inercia del pensamiento, para todas aquellas dogmas y barreras obsoletas que obstaculizan implacablemente el progreso y la evolución. Su increíble poder e influencia se manifiestan en los más diversos aspectos de la existencia, permeando desde la ciencia hasta el arte, desde la dinámica social hasta las convicciones personales. No se trata simplemente de un conjunto de rasgos de carácter aleatorios, son poderosos motores de cambio, ventajas estratégicas que permiten a los Acuario estar siempre un paso por delante de su tiempo, anticipando el futuro y dándole forma. Cada característica, cada peculiaridad de Acuario, no es otra cosa que una chispa brillante de innovación que enciende nuevas ideas, y cada uno de sus pasos es un desafío audaz a lo habitual, un desafío a la inercia. Esta mentalidad verdaderamente única, completamente libre de las ataduras de los marcos y estereotipos aceptados, es solo el punto de partida para su impacto profundo y completo en todo el mundo circundante. Habiendo comprendido que Acuario no es solo una personalidad original, sino un verdadero catalizador de cambios profundos, surge la pregunta: ¿dónde reside el origen de esta fuerza potencialmente desestabilizadora? La respuesta se encuentra en su forma de pensamiento absolutamente independiente. Acuario no se limita a desviarse de las costumbres aceptadas, las somete activamente a una reevaluación crítica y, si es necesario, las rechaza con determinación. Su mente no acepta las limitaciones impuestas por tradiciones o dogmas de autoridad. No se trata de una protesta sin propósito, sino de una necesidad interna profunda de libertad intelectual que le permite reconocer oportunidades donde otros solo ven obstáculos insuperables. Esta soberanía mental es la piedra angular para la creación de innovaciones sin precedentes. Acuario posee una capacidad única para generar ideas que, a primera vista, pueden parecer excesivamente radicales o incluso inimaginables. Precisamente porque su conciencia no está limitada por los paradigmas de pensamiento habituales, es capaz de combinar libremente diversas concepciones, descubrir interconexiones no evidentes y desarrollar soluciones verdaderamente poco convencionales. No teme ir contra la corriente, no busca la aprobación de las masas, sino que se guía exclusivamente por su propia lógica interna y un inquebrantable anhelo de progreso. Así, la independencia intelectual de Acuario no es solo un rasgo característico, sino una poderosísima palanca de transformación. Representa una amenaza para la inercia, para el estancamiento, para cualquier intento de frenar el curso natural de la evolución. Esta excepcional capacidad de liberación mental le permite no solo soñar con el futuro, sino también moldearlo activamente, abriendo camino a horizontes completamente nuevos. Es esta habilidad única para el análisis profundo y la generación de lo nuevo lo que lo convierte en un participante tan significativo e influyente en el proceso de cambio. Si bien ya se ha mencionado a Acuario como un potente catalizador de transformaciones y su asombrosa capacidad para desafiar el orden establecido y reestructurar la realidad circundante, ¿cómo logra resultados tan impresionantes? La clave reside en su singular configuración intelectual. No se trata meramente de un alto coeficiente intelectual, sino de un sistema operativo de pensamiento fundamentalmente diferente. La mente de Acuario funciona como un procesador analítico supercomplejo, capaz de deconstruir cualquier volumen de información en un instante, identificando interconexiones ocultas y detectando puntos débiles en cualquier sistema existente. Los Acuario no se limitan a la crítica convencional, piensan de manera constructiva crítica,
buscando constantemente no tanto fallos por sí mismos, sino oportunidades de mejora y de desarrollo de soluciones radicalmente nuevas. Su potencial para generar ideas es verdaderamente fenomenal. Este proceso no es un flujo caótico de revelaciones repentinas, sino el resultado de una síntesis profunda, a menudo subconsciente, de una vasta cantidad de datos. Acuario es capaz de unir conceptos aparentemente inconexos, creando modelos de futuro completamente originales, a veces incluso impactantes, pero siempre lógicamente coherentes. Es esta acrobacia intelectual la que les permite no solo adaptarse a los cambios inevitables, sino crearlos activamente, anticipando las tendencias futuras y formando paradigmas completamente nuevos. Su proceso de pensamiento es un experimento continuo, una especie de laboratorio interno donde nacen los prototipos del mañana, lo que los hace extremadamente impredecibles para aquellos que se aferran obstinadamente a las ideas obsoletas del pasado. Precisamente este laboratorio de investigación interno les confiere la capacidad no solo de prever, sino de construir activamente los contornos de las eras venideras. Si bien ya se ha señalado la autonomía mental de Acuario y su excepcional aparato de pensamiento, esto es solo una pequeña parte de la amenaza que representa para el orden establecido. El verdadero poder de Acuario radica en sus sobresalientes capacidades visionarias. No se trata simplemente de una iluminación fugaz o una conjetura casual, sino del resultado de un minucioso trabajo analítico, multiplicado por una habilidad única para la síntesis, lo que le permite discernir no solo el estado actual de las cosas, sino también una perspectiva a gran escala. Acuario está dotado de un raro don para anticipar las futuras transformaciones sociales, tecnológicas, culturales e incluso ideológicas mucho antes de que se hagan evidentes para el público en general. No solo reacciona a las tendencias emergentes, sino que las genera activamente, previendo la dirección del movimiento de la humanidad y participando activamente en la formación de ese vector. Para él, el futuro no es un concepto abstracto, sino un plano tangible para el diseño a gran escala y la implementación consistente. Es esta capacidad de mirar más allá del horizonte de los acontecimientos lo que hace que sus ideas sean, inicialmente revolucionarias, a veces pareciendo impensables para las mentes aferradas a las tradiciones. Sin embargo, con el tiempo, resultan ser verdaderamente proféticas, a menudo marcando la dirección del desarrollo de periodos históricos enteros. Acuario no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo ve claramente y forma prototipos conceptuales de ese futuro, actuando como arquitecto del mañana. Esta profunda perspicacia, este pensamiento adelantado a su tiempo, crea una presión colosal sobre los sistemas arraigados y los paradigmas de pensamiento tradicionales, convirtiéndose en un catalizador inevitable de transformaciones fundamentales. Su visión del mundo es un mapa de perspectivas potenciales en constante actualización, que exige no solo una adaptación flexible, sino una auténtica disposición a cambios cardinales. Y es aquí donde reside otra faceta de su esencia impredecible, pero innegablemente poderosa. Se ha mencionado en repetidas ocasiones a Acuario como un auténtico visionario, cuya mente posee una capacidad única para deconstruir la realidad actual y posteriormente, sintetizar el futuro. Pero, ¿qué sirve de fuente a esta posibilidad excepcional de anticipar, y a veces de formar activamente, los acontecimientos venideros? La respuesta a esta pregunta reside en su naturaleza fundamental e impredecible. Este estado no es una manifestación de un divagar mental caótico, sino que representa el más alto grado de libertad intelectual, permitiendo a Acuario ignorar con facilidad las convenciones aceptadas y los marcos de pensamiento establecidos. Es precisamente este rasgo lo que lo convierte en un verdadero revolucionario en el ámbito de las ideas. Acuario no solo trasciende los límites mentales aceptados, sino que rechaza fundamentalmente la propia idea de la existencia de estas limitaciones. Su imprevisibilidad no es un capricho o una excentricidad, sino un arraigado deseo de originalidad genuina, de una búsqueda incesante de interconexiones no evidentes y soluciones poco convencionales. Es capaz de sorprender a los demás con su lógica no lineal, proponiendo conceptos que a primera vista pueden parecer absurdos o incluso ridículos, pero que con el tiempo confirman invariablemente su naturaleza profética. Precisamente en esto radica su peligro potencial para el pensamiento rígido y anquilosado. Destruye sin vacilación los patrones mentales establecidos, sin pedir permiso para ello. La creatividad de Acuario tiene su origen precisamente en esta misma imprevisibilidad. No teme experimentar. Está dispuesto a combinar elementos aparentemente incompatibles y a replantear radicalmente todo lo que se consideraba inamovible. Para él,
Cada pregunta planteada es una oportunidad única para aplicar un enfoque completamente nuevo. Y cada desafío que surge es un poderoso estímulo para crear algo nunca antes visto. Por esta razón, sus soluciones innovadoras y proyectos ambiciosos a menudo se adelantan significativamente a su tiempo, actuando como un potente catalizador para las transformaciones sociales y tecnológicas. No sigue las tendencias existentes, al contrario, las forma activamente, a menudo en contra de todas las expectativas y normas aceptadas. Esta capacidad excepcional para el pensamiento no convencional, para la búsqueda constante de nuevos horizontes, no es solo una fuente inagotable de su genialidad, sino también la principal fuerza impulsora de su aspiración a construir un mundo más justo e igualitario. El verdadero, y a veces impredecible, peligro que Aquario representa para el anquilosado orden social radica en su arraigado altruismo y su incontenible anhelo por el triunfo de la justicia. Paradójicamente, son precisamente estos elevados ideales los que lo transforman en una fuerza destructiva dirigida contra cualquier forma de desigualdad y opresión. Su mente analítica, independiente y perspicaz, ya mencionada, no se limita a la generación de conceptos innovadores. Aquario analiza constante y meticulosamente las estructuras sociales, identificando sin cesar desequilibrios, injusticias flagrantes y dogmas arcaicos que frenan la evolución natural de la humanidad. No puede observar con indiferencia el sufrimiento o la discriminación sistemática. Sus capacidades de previsión le permiten no solo reconocer los problemas actuales, sino también anticipar las consecuencias a largo plazo de la inacción y descubrir el colosal potencial para crear un futuro mejor. Para él, la justicia no es un concepto abstracto, sino un principio fundamental del orden mundial que debe ser alcanzado con todos los esfuerzos posibles. Está sinceramente convencido de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para cada individuo, independientemente de su origen, posición social o creencias personales. Esta inquebrantable convicción lo impulsa a tomar medidas radicales, a replantearse normas establecidas desde hace mucho tiempo y a luchar activamente por los derechos de quienes no tienen voz. Los representantes de este signo no solo muestran compasión, sino que actúan, convirtiéndose a menudo en potentes catalizadores de transformaciones sociales que pueden parecer peligrosas para aquellos acostumbrados a sus privilegios y al mantenimiento del statu quo. Su altruismo no es una reacción emocional ciega, sino más bien un impulso frío y reflexivo hacia la consecución de una armonía global, basada en una lógica estricta y una visión integral del mundo. Están dispuestos a sacrificar la comodidad personal por el bien común, desafiando audazmente a las autoridades reconocidas y derribando barreras mentales arraigadas. Es en este inquebrantable anhelo de justicia universal donde reside la fuente más poderosa de su influencia y su excepcional capacidad para formar vectores de desarrollo completamente nuevos. Ya se han destacado la perspicacia y la independencia de pensamiento inherentes a Aquario, sin embargo, el verdadero poder de su influencia, que puede percibirse como una amenaza, radica en la originalidad excepcional y sin precedentes de su pensamiento. No se trata simplemente de una rara capacidad para generar nuevos conceptos. Es una característica arquitectónica fundamental de su conciencia que permite al individuo ver el universo desde una perspectiva tan única que resulta inaccesible para la gran mayoría de las personas. Aquario no sigue las tendencias existentes ni las modas pasajeras, al contrario, él mismo es su fuente original y su creador. Su intelecto no funciona como un receptor pasivo de datos preexistentes, sino como un transmisor potente y constantemente activo, que genera continuamente ideas y conceptos que, a primera vista, pueden parecer completamente ajenos, incluso ridículos o absurdos. No obstante, con el tiempo, estos mismos conceptos se transforman en normas aceptadas y, lo que es más, se convierten en la fuerza impulsora del progreso y el desarrollo futuros de la humanidad. Esta capacidad excepcional de síntesis creativa permite a Aquario combinar magistralmente elementos y fragmentos de información hasta ahora dispersos e inconexos en sistemas completamente nuevos, altamente eficientes y funcionales. No teme experimentar audazmente, trascendiendo los límites de lo convencionalmente posible, y destruyendo activamente los patrones mentales y estereotipos anquilosados que a menudo restringen el pensamiento y las acciones de otras personas. Es precisamente esta originalidad radical e intransigente de su enfoque lo que lo hace potencialmente peligroso para cualquier manifestación de estancamiento, rutina e inmovilismo. Aquario actúa como un catalizador de cambio vivo y dinámico que, con solo su presencia y el flujo de sus ideas, es capaz de desestabilizar ideológicamente las estructuras más estables y rígidas.
Su potencial creativo no se dirige a la mera autoexpresión o a la demostración de individualidad en el sentido habitual, sino a la transformación profunda de la realidad que lo rodea, a la creación de algo fundamentalmente nuevo y revolucionario que, inevitablemente, desplaza los paradigmas obsoletos y las formas caducas. Percibe el futuro no como una abstracción nebulosa o un sueño inalcanzable, sino como un conjunto de tareas complejas claramente formuladas, cada una de las cuales exige soluciones innovadoras y no convencionales. Y su mente inagotable e ilimitada es, en verdad, una fuente infinita de tales soluciones. En esto reside su poder genuino e innegable, que para algunos puede parecer un audaz desafío a los cimientos establecidos, pero que en esencia es el impulso evolutivo más potente para toda la sociedad. Sin embargo, para que estas ideas innovadoras puedan materializarse y encontrar una amplia resonancia en la sociedad, se requiere un enfoque absolutamente único y bien pensado para la interacción con el mundo y sus habitantes. Impulsado por una sed insaciable de transformación y una necesidad inquebrantable de igualdad, Acuario, aparentemente, podría preferir el mundo solitario de su intelecto sobresaliente. Sin embargo, es precisamente su excepcional capacidad de comunicación la que se convierte en uno de los rasgos más poderosos de su naturaleza. La habilidad inigualable de este signo para percibir la realidad desde una perspectiva extraordinaria, ya mencionada, se manifiesta plenamente también en la interacción social. Acuario es un verdadero virtuoso en el establecimiento de conexiones, capaz de construir un entendimiento mutuo con cada persona, independientemente de su posición, creencias o diferencias culturales. Su mente analiza instantáneamente al interlocutor, descubriendo intereses comunes y aspiraciones ocultas, lo que le permite ajustar su estrategia de interacción. No es un encanto banal, sino una perspicaz comprensión de la psicología humana. Los Acuario van más allá de la comunicación ordinaria. Erigen vastas estructuras sociales que facilitan la difusión de sus conceptos visionarios. Su círculo social asombra por su amplitud, desde científicos hasta activistas, desde artistas hasta empresarios. Esta capacidad para unir personalidades heterogéneas bajo un objetivo común, ya sea un nuevo concepto, un movimiento social o un avance tecnológico, los hace extraordinariamente poderosos. Pueden actuar como fuerza motriz para la consolidación de elementos desunidos, dirigiendo su energía hacia transformaciones colectivas. Es esta facilidad para establecer contactos, combinada con una originalidad inesperada, lo que hace a los Acuario capaces de desestabilizar cualquier sistema establecido. No limitados por los marcos de un solo grupo, circulan sin obstáculos entre ellos, esparciendo las semillas de pensamientos innovadores. Su inigualable capacidad para crear alianzas y unir a las personas en torno a un objetivo común es una herramienta clave en su arsenal de transformaciones. Porque para cambiar el mundo, no basta con tener ideas geniales. Es necesario saber encender los corazones de los demás. Y en esto, los Acuarios son inigualables. Pero, al enfrentarse a las dificultades en el camino hacia sus ideales, demuestran algo significativamente superior. La verdadera fuerza de Acuario se manifiesta no solo en su excepcional capacidad para generar ideas innovadoras, sino también en la asombrosa tenacidad con la que se embarca en su materialización. Este signo astrológico está dotado de una inquebrantable solidez interna que le permite soportar una presión colosal, ignorar magistralmente las críticas y superar con éxito cualquier obstáculo en el camino hacia sus ambiciosos objetivos. Cuando Acuario forma en su conciencia la imagen del futuro, no se entrega simplemente a soñar con él. Se mueve inquebrantable y deliberadamente hacia su creación, demostrando una paciencia y una perseverancia fenomenales. Los fracasos para él no son motivo de capitulación o abandono de lo planeado, al contrario, se perciben como datos valiosos para un análisis profundo. Lecciones que deben asimilarse cuidadosamente para corregir el rumbo elegido y seguir avanzando con energía y determinación redobladas. Su peligro potencial para el pensamiento anquilosado y los paradigmas obsoletos se ve reforzado precisamente por esta inquebrantable perseverancia. Acuario no retrocede ante la resistencia, ya sea la desaprobación pública abierta, las complejas barreras tecnológicas o las profundas decepciones personales. Su fe inquebrantable en el desarrollo progresivo y el triunfo de la justicia es tan profunda y abarcadora que se convierte en una fuente inagotable de energía vital para cualquier lucha. Es capaz de soportar con valentía largos periodos de incomprensión por parte de los demás, sentir aislamiento e incluso enfrentarse a una hostilidad abierta, manteniendo al mismo tiempo una claridad de pensamiento impecable y una lealtad inquebrantable a sus principios. Esta combinación única de previsión visionaria y voluntad inquebrantable hace de Acuario una fuerza
verdaderamente imparable, capaz no solo de adaptarse pasivamente a los cambios inevitables, sino de moldearlos activa y deliberadamente, sin importar los obstáculos. Es precisamente esta rara habilidad para mantener la objetividad y no sucumbir a la influencia destructiva de las emociones en los momentos más críticos lo que distingue su enfoque único para resolver los problemas más complejos. Acuario, este pensador excepcional, posee un rasgo único que lo hace particularmente peligroso para las estructuras establecidas: una imparcialidad absoluta. Su conciencia no es un simple mecanismo de procesamiento de datos, sino una herramienta impecable para comprender la realidad, completamente libre de interferencias emocionales y opiniones personales sesgadas. Es capaz de examinar cualquier situación con una claridad imparcial, casi quirúrgica, como un árbitro incorruptible que emite un fallo basándose exclusivamente en hechos irrefutables. Para Acuario, no existe el concepto de propios o ajenos, cuando se trata de la búsqueda de la verdad genuina y el triunfo de la justicia. No se ve afectado por la opinión colectiva, no muestra inclinación a la parcialidad y nunca permitirá que simpatías o antipatías personales distorsionen sus juicios. Esta capacidad única para separar lo esencial de lo secundario, los hechos de las reacciones emocionales, lo hace excepcionalmente eficaz en el proceso de resolución de desacuerdos y en la búsqueda de soluciones verdaderamente justas para una situación. Percibe el mundo tal como es en realidad, y no como otros desean presentarlo, y no teme expresar esa verdad, incluso si resulta extremadamente incómoda. Esta objetividad impasible a veces puede interpretarse como distanciamiento, pero en realidad es una expresión de profundos principios morales y un sincero anhelo de armonía. Acuario no se limita a emitir un juicio, se esfuerza por encontrar el camino más favorable para todos los participantes, basándose en una lógica estricta y en los principios fundamentales de igualdad. Es precisamente esta inquebrantable rectitud en sus juicios y su disposición a aceptar cualquier verdad, por radical o inesperada que sea, lo que le abre el camino hacia horizontes completamente inexplorados. La potencia única de Acuario reside no solo en su extraordinaria capacidad para pensar más allá de los marcos habituales, sino también en su absoluta, casi temeraria, disposición a aceptar todo lo nuevo. Es precisamente este rasgo fundamental lo que lo convierte en un verdadero catalizador de cambios globales. Para Acuario, en verdad, no hay nada más emocionante que los horizontes inexplorados. No se limita a resignarse a los cambios, los desea apasionadamente, los busca incansablemente, percibiendo cualquier idea emergente no como una amenaza para el orden establecido, sino como una potente clave potencial para la evolución futura. Su intelecto es similar a un sistema operativo en constante actualización, que integra con asombrosa facilidad incluso los conceptos más audaces y vanguardistas, sin temor a fallos del sistema o conflictos con la experiencia pasada acumulada. Esta apertura sin precedentes se manifiesta en su inquebrantable disposición a experimentar, lo que a veces puede impactar por su radical intransigencia. Acuario no es de los que esperan pasivamente a que el mundo se transforme por sí mismo. Por el contrario, participa activamente en su reestructuración, proponiendo no solo innovaciones superficiales, sino reinterpretaciones profundas y fundamentales. Para él, cada hipótesis no es solo una suposición, sino una invitación directa a una investigación exhaustiva, y cada desafío es una oportunidad única para probar y expandir los límites de lo posible. No teme en absoluto a los errores, ya que cada contratiempo es percibido por él meramente como un paso necesario en el camino hacia una solución más perfecta, una lección invaluable que debe ser asimilada para el progreso futuro. La verdadera fuerza de Acuario radica en su anhelo insaciable de innovación y su valentía para explorar lo novedoso. Esta cualidad representa un desafío para quienes se aferran a los órdenes establecidos y temen abandonar su zona de confort habitual. Siempre se adelanta a su tiempo, experimentando ya los conceptos del futuro, mientras los demás apenas intentan comprender la situación actual. Acuario no solo se adapta a los cambios inevitables, los inicia activamente, construyendo por sí mismo el mañana. Este movimiento constante hacia la transformación lo convierte en una figura a veces difícil de predecir, pero que siempre permanece como un elemento significativo y autorizado en cualquier proceso en desarrollo. Sin embargo, detrás de esta aparente amenaza para las estructuras establecidas del mundo, yace algo mucho más fundamental que dirige su energía indómita hacia un cauce constructivo y creativo. La verdadera fuerza motriz de Acuario, que lo convierte en un oponente tan formidable para la sociedad conservadora, emana de su humanismo integral. No se trata de un apego abstracto a la humanidad,
sino de un deseo profundamente arraigado y racionalmente concebido de prosperidad universal y desarrollo, planificado y estructural. Acuario no se limita a meras quimeras sobre un mundo perfecto, desarrolla estrategias de forma deliberada para su materialización, percibiendo la injusticia, la desigualdad y los dogmas obsoletos como tareas apremiantes que requieren una transformación urgente y radical. Su don visionario, ya mencionado, no está orientado a la obtención de beneficio personal, sino a la anticipación de futuras transformaciones sociales, científico-tecnológicas y culturales capaces de mejorar significativamente la calidad de vida de todos. Su mente analítica perspicaz, con capacidad para deconstruir sistemas complejos, se enfoca en descubrir los problemas raíz y crear soluciones innovadoras y revolucionarias que beneficiarán no a un círculo selecto, sino a toda la comunidad humana. Acuario se presenta como el verdadero arquitecto de las eras venideras, cuya creación, sin embargo, no está dirigida a la erección de monumentos a su propia excepcionalidad, sino al desarrollo integral y el progreso de toda la humanidad. Su aspiración a la perfección social se distingue por una determinación absoluta e inquebrantable. No se limitan a expresar compasión por quienes sufren la opresión, por el contrario, buscan e implementan activamente formas de eliminar las causas profundas de la opresión, desafiando audazmente las estructuras establecidas que favorecen la injusticia. Es esta sed insaciable de prosperidad universal y su inquebrantable disposición a actuar en pos de su realización lo que convierte a Acuario en una fuerza tan poderosa como, hay que admitirlo, potencialmente peligrosa para quienes abogan por el estancamiento, el mantenimiento de la desigualdad y la obtención de beneficio personal en detrimento del bienestar ajeno. Esta profunda devoción al bien común se entrelaza indisolublemente con otra característica fundamental que moldea sus acciones y su percepción del mundo. Que es exactamente lo que confiere a Acuario una auténtica elusividad y lo hace insoportablemente amenazante para algunos? La respuesta reside en su inmensa y absoluta devoción a la libertad. Para Acuario, la independencia individual no es solo uno de muchos valores, representa un elemento vital, como el aire que respira el ser humano, y una base inquebrantable de toda su existencia. Cualquier intento de coartarlo, imponerle restricciones, encajarlo en moldes convencionales o incluso simplemente someterlo a control es percibido por él como una amenaza de orden existencial, un desafío directo a su esencia profunda. Es un desafío al que, sin duda, responderá con una determinación inquebrantable. Acuario, por su propia naturaleza, no soporta ataduras de ningún tipo, ya sean dogmas establecidos, prescripciones obsoletas o astutos intentos de manipulación. Su esencia interna se revela categóricamente contra cualquier forma de subyugación, ya sea a nivel de pensamiento, estado emocional o interacción social. Es esta característica la que lo hace extremadamente difícil de controlar, y para aquellos acostumbrados a dominar o dictar incondicionalmente sus condiciones, se convierte en un oponente verdaderamente impredecible. Nunca luchará por ideales ajenos si estos comienzan a encadenar su propia autonomía. Acuario prefiere sacrificar la comodidad personal, la estabilidad, y a veces incluso relaciones significativas, antes que perder su inalienable capacidad de pensar, sentir y actuar con total libertad. Esta profunda configuración interna hacia la independencia absoluta le sirve simultáneamente como un escudo invisible y un arma poderosa en las batallas de la vida. No forma apegos duraderos ni a un lugar determinado, ni a personas concretas, ni a ideas establecidas, si éstas comienzan a dictarle condiciones de existencia o a limitar su camino vital. Su incesante anhelo de expandir los horizontes del conocimiento, de comprender lo desconocido, no es solo una manifestación de curiosidad, sino más bien una necesidad vital para mantener esta libertad interna. Y es precisamente este impulso indomable, casi instintivo, hacia la autodeterminación lo que permite a Acuario percibir y comprender con asombrosa facilidad toda la diversidad del mundo circundante, sin emitir juicios, sino estudiando con auténtico interés cada faceta única de la experiencia humana. En la continuación del análisis de su esencia particular, cabe destacar otra faceta que hace a Acuario potencialmente subversivo para los cimientos tradicionales. Su tolerancia excepcional dista mucho de ser una resignación pasiva. Representa una capacidad orgánicamente inherente para reconocer la dignidad en cualquier expresión de la naturaleza humana, independientemente de su forma externa o contenido interno. Acuario no solo se resigna ante la diferencia, sino que la busca deliberadamente, nutriéndose de la diversidad de conceptos y paradigmas culturales, al igual que un organismo vivo necesita aire. Para ellos no existe el concepto de opinión ajena.
Solo hay numerosos aspectos de una verdad única y universal, sujetos a un estudio y una reflexión cuidadosos. Su intelecto, desprovisto de prejuicios, es capaz de considerar imparcialmente incluso los conceptos más audaces y heterodoxos, descubriendo en ellos sentido común o, al menos, comprendiendo sus causas fundamentales. Esta neutralidad en la percepción es un mecanismo excepcionalmente eficaz que derriba las barreras de la alienación mutua y el prejuicio, que a menudo dividen a la comunidad humana. Son precisamente los Acuario quienes poseen la capacidad única para unir a individuos con convicciones diametralmente opuestas, ya que disciernen la esencia profunda más allá de la apariencia externa, y los fundamentos universales de la libertad y la dignidad humana tras las diferencias visibles. Honran profundamente el derecho inalienable de cada individuo a la singularidad e irrepetibilidad, a pesar de la posible desaprobación o rechazo por parte de las masas. Su receptividad integral al mundo, a sus innumerables manifestaciones, convierte a los representantes de este signo en verdaderos catalizadores de diálogo constructivo y puentes fiables que conectan mundos a veces aparentemente incompatibles. No les es en absoluto necesario que los demás compartan su punto de vista o expresen acuerdo con sus convicciones. El verdadero poder de los Acuario reside en otra dimensión. Mientras que antes considerábamos a Acuario como un visionario perspicaz y una fuerza impulsora de cambios innovadores, ahora nuestra mirada se dirige a su profunda fortaleza interna arraigada y a su autosuficiencia absoluta e inquebrantable. Acuario no solo tiende a la independencia o la prefiere, él mismo es la encarnación viva de este principio. Su existencia no depende en absoluto de la aprobación externa o de ningún tipo de apoyo. A diferencia de numerosos individuos cuya identidad personal se forma bajo la influencia de expectativas ajenas y normas sociales, Acuario construye su propio mundo único, basándose exclusivamente en sus orientaciones internas y convicciones. Este estado debe ser percibido no como distanciamiento o alienación, sino como una autonomía plena y profunda de la personalidad. Como un mecanismo autorregulador perfecto e impecablemente funcional, Acuario opera según sus propias leyes internas. Es precisamente esta autosuficiencia profunda e inquebrantable la que se convierte en la fuente de una independencia fenomenal, casi sin precedentes, de las opiniones y valoraciones ajenas. Cualquier intento de manipular a Acuario, utilizando palancas de presión social o llamadas emocionales, está inevitablemente condenado al fracaso total. Sus puntos de vista sobre la vida y las decisiones que toman no se forman bajo la influencia de la conciencia colectiva o el estado de ánimo de la multitud, sino exclusivamente a través del prisma de su propia y absolutamente única percepción del mundo. La veracidad de cualquier idea para Acuario se determina ante todo por su lógica interna, su conformidad armoniosa con principios y convicciones fundamentales, y no por su popularidad o el reconocimiento público. Acuario no necesita aplausos públicos o aprobación externa para obtener la confirmación de su propia razón o la corrección de sus acciones. Este apoyo interno inquebrantable se transforma en una asombrosa confianza en sí mismo. La confianza propia de Acuario no es una bravuconería ostentosa, es más bien una convicción tranquila y profunda en su propia capacidad de pensar, analizar y actuar correctamente. Confía tanto en su intelecto que es capaz de ir contra la corriente, defender ideas impopulares y realizar proyectos audaces, sin prestar atención a las críticas. Esta fe inquebrantable en su propio camino lo hace tan peligroso para quienes intentan controlar o predecir sus acciones. Su inquebrantabilidad emana de una confianza fundamental en su propia razón, que se esfuerza constantemente por la objetividad y la verdad. El peligro de Acuario reside no solo en su visión o su anhelo indomable de justicia, sino también en la pureza absoluta de su pensamiento racional. A diferencia de los signos guiados por emociones, tradiciones o beneficios personales, Acuario opera exclusivamente con categorías de lógica y análisis imparcial. Su mente es un procesador superpotente, capaz de desechar lo superfluo al instante, extraer la esencia misma del problema y trazar el camino más óptimo hacia la solución, aunque no siempre sea obvio. Al enfrentarse a dificultades o desafíos serios, Acuario demuestra una calma asombrosa. Su reacción inicial nunca se reduce al pánico o a la búsqueda de culpables, en cambio, procede a un análisis frío, casi de laboratorio, de la situación. Este tipo de pensamiento le permite excluir la influencia de preferencias personales, expectativas comúnmente aceptadas e incluso sus propias experiencias internas, para comprender la verdadera situación sin distorsiones. Como consecuencia, las decisiones que toma pueden parecer insensibles o excesivamente radicales a quienes están acostumbrados a actuar bajo el impulso del momento o a someterse a la presión colectiva.
Para los representantes de este signo, la verdad y la eficacia siempre prevalecen sobre la comodidad personal, las normas establecidas o los apegos emocionales. No temen ir contra la corriente establecida si un cálculo lógico profundo indica que ese es el camino que conducirá a la resolución más correcta. Esta capacidad de juicio absolutamente imparcial y objetivo los convierte en un actor excepcionalmente poderoso en las más diversas áreas, desde la ciencia fundamental hasta la compleja ingeniería social. No malgastarán tiempo precioso en digresiones sentimentales o rituales sin sentido, ya que su atención siempre se centra en el logro del resultado final y en la búsqueda de la forma más eficaz de realizarlo. Es precisamente este razonamiento cristalino e inmaculado el que a menudo los lleva a conclusiones que para la mayoría pueden parecer innovadoras o incluso absurdas, pero que en realidad son solo la continuación lógica de un análisis exhaustivo, que abre horizontes completamente inexplorados para la humanidad. Anteriormente ya se abordó el tema de las cualidades visionarias de Acuario, su capacidad única para prever el futuro y actuar como arquitecto del mañana. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cómo logra exactamente materializar esto? La clave para comprender este fenómeno reside en su destacada, verdaderamente fenomenal inventiva. Acuario no es solo un pensador profundo. Es un auténtico innovador para quien no existen límites en el proceso de búsqueda de soluciones efectivas. Su intelecto funciona como un potente catalizador, transformando los conceptos más abstractos e inasibles en planes concretos, tangibles y verdaderamente revolucionarios. Categóricamente no reconoce los enfoques estereotipados. Si un camino habitual conduce a un callejón sin salida, Acuario corrige su trayectoria de forma instantánea y valiente, descubriendo soluciones completamente inesperadas pero sorprendentemente efectivas. Esto no se reduce a la mera generación de ideas por las ideas mismas. Cada plan de Acuario está dirigido a la optimización, a una mejora profunda, a la creación de algo fundamentalmente nuevo, capaz de revolucionar radicalmente las ideas establecidas sobre lo posible. Es capaz de reconocer oportunidades ocultas donde otros solo perciben limitaciones insuperables, y posee la capacidad única de unir componentes dispersos en una unidad armoniosa, funcional y operativa. Es esta habilidad para pensar fuera de lo convencional, esta incesante necesidad de buscar respuestas innovadoras, lo que lo hace tan extremadamente peligroso para cualquier estancamiento. No solo propone cambios, sino que los forma activamente, convirtiendo en realidad lo que hasta hace muy poco parecía ciencia ficción impensable. Este anhelo incesante de renovación, de destrucción de conceptos obsoletos, de creación de formas fundamentalmente diferentes de interactuar con la realidad, es la fuerza motriz clave de su influencia. Y para comprender toda la profundidad de esta asombrosa capacidad, es necesario penetrar en el espacio único de su mundo interior, precisamente allí donde surgen los conceptos más audaces e inusuales. Ya se mencionó a Acuario como un visionario sobresaliente, cuya capacidad única reside en la anticipación del futuro. Pero, ¿cuál es la verdadera fuente de esta perspicaz previsión? La respuesta se encuentra en una creatividad fenomenal que supera significativamente cualquier noción habitual de creatividad. No se trata simplemente de un don artístico, sino de una capacidad profunda y abarcadora para generar una realidad completamente nueva, para crear lo nunca antes visto. Los representantes de este signo están dotados de una imaginación sin límites, como una fuente inagotable de ideas, donde cada mínima partícula puede convertirse en un avance potencial. Su mente única funciona como un laboratorio futurista de vanguardia, sintetizando, combinando y transformando continuamente componentes dispersos en algo íntegro, armónico y nunca antes visto. Es este vasto mundo interior, esta capacidad ilimitada para la conceptualización profunda, lo que permite a Acuario formar no solo soluciones innovadoras individuales, sino también paradigmas completamente nuevos de pensamiento y existencia. Son capaces de descubrir interconexiones no obvias donde la mayoría solo percibe desorden y desunión, construyendo puentes con maestría entre ideas que a primera vista parecen absolutamente incompatibles. Su potencial creativo no representa simplemente un anhelo de autoexpresión personal, sino también una fuerza motriz poderosa e indomable que contribuye al progreso y la evolución global. Acuario no solo inventa, sino que repiensa y reconstruye radicalmente el mundo circundante, ofreciendo soluciones audaces que al principio pueden parecer completamente fantásticas, pero que con el tiempo se convierten en parte integral de la realidad cotidiana. Esta capacidad excepcional para la creación radical, y a veces profundamente sorprendente, los convierte no solo en innovadores de su tiempo, sino en verdaderos arquitectos del futuro,
cuyo impacto en la conciencia colectiva es prácticamente incalculable. Porque es precisamente de esta convicción ilimitada en la infinitud de las posibilidades humanas de donde emana su capacidad única para inspirar a los demás a cambios profundos y significativos que transforman el mundo. La peculiar fuerza de Acuario radica no solo en su capacidad para desmantelar conceptos obsoletos, sino también en su convicción inquebrantable en el futuro. No es un optimismo superficial e infundado, sino más bien una confianza profundamente arraigada y fundamental. Para él, el desarrollo de la civilización es una realidad innegable, y las posibilidades del espíritu y el intelecto humanos se presentan verdaderamente infinitas. Acuario, en lugar de obstáculos y dificultades, descubre caminos y medios ilimitados para superarlos. Sinceramente convencido del poder del pensamiento colectivo creativo y del potencial de la humanidad para crear un orden social significativamente más armonioso y perfecto. Es esta fe inquebrantable, como una fuente interna de luz, la que convierte a Acuario en una referencia y estrella guía para todos los que están cerca. No se limita a disquisiciones sobre futuras transformaciones. Su sola presencia irradia una confianza poderosa y tangible en su inevitable realización. Una energía así posee una cualidad verdaderamente contagiosa. Aquellos que antes se encontraban en un estado de profunda apatía o desesperanza, en la proximidad de Acuario de repente adquieren la capacidad de discernir nuevos horizontes, comienzan a creer sinceramente en sus propias posibilidades y en la llegada de un futuro más favorable. Su influencia inspira a colectivos enteros a realizar experimentos audaces y a la búsqueda activa de caminos innovadores. Acuario parece encender chispas de esperanza incluso en los rincones más profundos y, aparentemente, desesperanzadores de la conciencia social, impulsando constantemente hacia un avance incansable, hacia una evolución continua. Su optimismo natural actúa como una poderosa herramienta para transformaciones profundas, con la fuerza de sacar a las personas de su zona de confort habitual y dirigir sus aspiraciones hacia metas verdaderamente elevadas y significativas. Esta capacidad única, de revivir el espíritu, infundir una fe inquebrantable y movilizar hacia la creación activa, lo convierte en una fuerza verdaderamente impredecible, pero al mismo tiempo increíblemente poderosa. Aquellos que han sido inspirados por su visión y energía a menudo logran resultados mucho más significativos, superando las expectativas más audaces de los demás. Es precisamente esta energía inquebrantable, este anhelo inflexible de progreso y la profunda fe en la viabilidad de los altos ideales lo que a menudo actúa como el catalizador más potente para las transformaciones globales. Sin embargo, no menos significativa es la asombrosa perseverancia con la que Acuario persigue incansablemente sus objetivos visionarios, sin importar los obstáculos que encuentre en el camino. Cuando se trata de la realización práctica de sus ambiciosos proyectos, Acuario demuestra una determinación verdaderamente fenomenal. Sus ideas visionarias, de las que ya se habló, no se quedan en meras construcciones especulativas o conceptos abstractos. Adquieren contornos claros, cristalizándose en objetivos concretos, a veces muy radicales. Acuario no se limita a soñar con un futuro mejor, sino que lo construye activamente, avanzando metódicamente paso a paso con una resolución inquebrantable. En este camino hacia sus ideales, muestra una resistencia envidiable, ignorando por completo el escepticismo de los demás y la oposición de las fuerzas conservadoras. Los obstáculos no son para él callejones sin salida insuperables, sino más bien tareas complejas que requieren una solución no convencional y original. Esta profunda fuerza interna le permite soportar con honor una presión colosal, ya sea desaprobación pública, dificultades financieras o pruebas personales. La crítica, contrariamente a lo esperado, solo alimenta su energía, reforzando su convicción de tener razón y la necesidad innegable del camino elegido. Acuario no cejará en sus intenciones hasta que vea su concepto completamente materializado, transformando la realidad circundante hacia un estado más perfecto. Esta voluntad inflexible, multiplicada por su pensamiento único, le permite lograr lo que para la mayoría parece imposible. Es capaz de superar las barreras más grandiosas, porque su mirada está invariablemente dirigida hacia adelante, hacia los vastos horizontes de nuevas oportunidades y el desarrollo progresivo. Sin embargo, los caminos para alcanzar estos objetivos a menudo distan de ser lineales. Acuario es un signo que no solo anticipa el futuro, sino que participa enérgicamente en su creación. En este proceso, una de las herramientas más poderosas es su asombrosa capacidad de adaptación. Imagine no solo flexibilidad, sino una plasticidad mental verdadera e ilimitada, que les permite reconfigurar instantáneamente sus configuraciones en respuesta a cualquier transformación del
entorno externo, incluso las más radicales. Mientras otros individuos se aferran a paradigmas familiares, Acuario ya analiza activamente la información recién recibida, integrándola orgánicamente en su visión del mundo en constante evolución. Esto no es una resignación pasiva, sino más bien una remodelación activa y dinámica de estrategias, un ajuste de objetivos e incluso, si es necesario, una transformación de la propia identidad. Su mente funciona como un aparato de pensamiento de alto rendimiento, capaz de procesar volúmenes colosales de datos en tiempo real, identificar instantáneamente patrones ocultos y desarrollar vías de acción óptimas. No solo se adaptan, transforman sus tácticas, manteniéndose siempre un paso adelante. Esta flexibilidad fenomenal les permite no solo sobrevivir en condiciones de turbulencia, sino también prosperar, convirtiendo el caos en una fuerza impulsora para sus avances innovadores. No temen a lo desconocido, por el contrario, los atrae irresistiblemente, abriendo un amplio campo para experimentos ilimitados. Es precisamente esta capacidad de cambio instantáneo y la reestructuración completa lo que hace a Acuario tan elusivo y, sí, potencialmente peligroso para cualquier sistema anquilosado. Siempre encontrarán una manera de sortear los obstáculos, inventarán una ruta completamente nueva si la anterior está bloqueada. Su adaptabilidad no es solo un medio de supervivencia, es una evolución incesante que les permite mantener siempre su relevancia e influencia. Y así, se nos presenta uno de los aspectos más sorprendentes y, quizás, más peligrosos de Acuario, sus asombrosas capacidades para persuadir e inspirar a los demás. La naturaleza de esta fuerza no se reduce a mera elocuencia o carisma manipulador. El verdadero poder de Acuario radica en su lógica inquebrantable, su imparcialidad absoluta y la claridad cristalina de su pensamiento visionario. No solo formula conceptos, los presenta con una pureza impecable y una racionalidad tan innegable que estas ideas penetran profundamente en la conciencia del oyente, transformando y reconfigurando las convicciones establecidas. Imagine una onda invisible pero extraordinariamente potente, que no transporta emociones fugaces, sino información pura y concentrada, capaz de catalizar una verdadera revolución mental. Acuario posee la capacidad única para unir a las personas, ya que sus argumentos son universales, absolutamente libres de prejuicios personales y siempre dirigidos al logro del bien común. No da órdenes, sino que ilumina, señalando el camino lógicamente fundamentado hacia el progreso y la justicia. Las palabras de una persona así no solo poseen una fuerza convincente, despiertan en las personas un profundo anhelo de acción, de transformación de la realidad circundante, de creación del futuro que él mismo representa con tanta claridad y describe con tanta inspiración. Esta capacidad excepcional para iniciar transformaciones colectivas a gran escala, aglutinar a enormes masas de población en torno a los proyectos más audaces e innovadores, afirma incondicionalmente a Acuario como el verdadero creador de la era venidera. No se limita a su propio proceso de pensamiento, su influencia impulsa a otros a reflexionar profundamente y, lo que es aún más significativo, a acciones concertadas en la línea de su visión majestuosa y, a veces, verdaderamente revolucionaria. Se trata de una energía poderosa, capaz de transformar radicalmente los órdenes establecidos, inspirar logros sobresalientes y dirigir el potencial colectivo de la humanidad hacia transformaciones sin precedentes. Es precisamente esta competencia única en el ámbito del impacto a gran escala, este poder de catalizador intelectual, lo que constituye uno de los principales factores que lo hacen potencialmente peligroso para las estructuras osificadas y los sistemas de pensamiento rígidos. Sin embargo, surge una pregunta lógica: ¿cuál es el verdadero potencial, aún no revelado por completo, de esta fuerza colosal? Analizando los aspectos mencionados, se hace evidente que la supuesta peligrosidad que emana de Acuario no es en absoluto una amenaza destructiva, al contrario, representa un impulso poderoso e imparable, orientado hacia la evolución universal. Es una energía dinámica, destinada a derribar la inercia, a repensar críticamente las dogmas arcaicas y a trazar de manera constante el camino principal hacia el futuro. Es su pensamiento original e independiente, su capacidad única para generar conceptos que se adelantan significativamente a su tiempo, y su inquebrantable e intransigente búsqueda de la justicia lo que convierte a los representantes de Acuario en los verdaderos y auténticos arquitectos de la era venidera. Su profundo altruismo, su excepcional habilidad para la comunicación y su inquebrantable entereza les permiten, como se ha hecho evidente, unir a las personas, difundir eficazmente sus conceptos visionarios y llevar a cabo con éxito los planes más audaces. Acuario no es simplemente una proyección astrológica,
es un auténtico símbolo de progreso constante, humanismo profundo y fe ilimitada en el verdadero potencial de la humanidad. Su imparcialidad innata y su enfoque estrictamente lógico garantizan que todas las transformaciones que inician estén invariablemente dirigidas a lograr el bien común, eliminar la desigualdad y construir una estructura social armónica. La capacidad única de los acuarianos para adaptarse rápidamente, su talento para la invención y su habilidad para inspirar a las masas los convierten en motores indispensables del cambio, capaces de transformar radicalmente no solo sistemas individuales, sino también paradigmas enteros de pensamiento. No temen ir a contracorriente de las tendencias aceptadas, pues su visión se extiende mucho más allá de los horizontes de lo ordinario, ofreciendo soluciones que en el momento actual pueden parecer radicales, pero que mañana se convertirán en la norma universalmente aceptada. Una comprensión profunda de esta energía dinámica e iluminadora de los acuarianos no solo revela su verdadera naturaleza, sino que también permite una reflexión mucho más profunda sobre cómo estos principios fundamentales de libertad e innovación se manifiestan en cada individuo, influyendo directamente tanto en el desarrollo personal como en el avance colectivo de toda la sociedad.